hoy vamos a hablar de conceptos de ciberseguridad mezclados con la gestión de la información, mezclados con el mundo de ciberdefensa. Y lo primero es entender qué es la ciberdefensa, ¿vale? Porque de ciberdefensa ahí tenéis un gráfico en el cual la parte de ciber, ¿vale?, correspondiente a ciberseguridad sería la parte de OSINT, esta parte de aquí, la parte de seguridad de la información, la parte central, pero hay otra parte de la ciberdefensa que es más orientada a sistemas de la gestión del ciberespacio, ¿vale? Sistemas de telecomunicaciones, sistemas embebidos, ¿vale? Entonces, la ciberdefensa justo lo que nos ayuda es a garantizar el entorno del ciberespacio de forma que sea resiliente, ¿vale?, que cumpla unos determinados requisitos y que los sistemas de recuperación sean óptimos. La ciberseguridad, por contra, lo que va a hacer es mantener unos niveles de tolerancia, ¿vale?, y de riesgo adecuados en todos los sistemas CIS. Y es que la ciberseguridad está muy orientada a los sistemas CIS. La ciberdefensa habla de otro tipo de infraestructura. Habla de infraestructura de sistemas embebidos, habla de infraestructura de computadores en real time, habla de operaciones de COMINT, SIGINT, ¿vale?, goniometría, ¿vale?, gestión de las comunicaciones con unos espectros, y una forma de trabajar completamente diferente. Y eso ha sido un problema para poder integrar las soluciones y las arquitecturas de referencia digitales, de un mundo digital, de un mundo dinámico, a un mundo mucho más estático, ¿vale? Bien. Entonces, pero lo más importante de todo es que esas tecnologías digitales aportan un valor. Y ese valor es la superioridad de la información, la resiliencia y la resistencia, ¿vale? Aquí, uno de los apartados importantes, y si seguís las noticias lo vemos muy comúnmente, es la necesidad de mezclar el mundo cinético, mundo más militar, más orientado a los sistemas militares, con el mundo no cinético o el mundo tecnológico. Y eso requiere una necesidad de trabajar en diferentes planos. Y eso es uno de los grandes problemas que se ha tenido en el mundo de la defensa. Y es que los sistemas se comunicaban y se integraban limitados por el concepto del link, ¿vale?, del data link. Entonces, anchos de bandas pequeños, capacidades de información muy limitadas, implica sistemas de integración difícilmente estandarizables. De hecho, existen diferentes dominios: dominio de tierra, dominio de aire, dominio marítimo, dominio del espacio y el dominio del ciberespacio, donde cada uno de ellos va a tener diferentes modelos de datos con diferentes estructuras que dificultan la integración entre cada uno de ellos. Y es más, dentro de un mismo dominio nos vamos a encontrar diferentes planos. Y el plano logístico, donde un ítem tiene un conjunto de valores, una set, por ejemplo, habla de part numbers, habla de disponibilidad, no tiene nada que ver con ese mismo ítem en el mundo táctico, ¿vale?, operativo, donde puede hablar de anchos de banda, donde puede hablar de pérdida de paquetes. Sin embargo, físicamente el ítem es el mismo, visto desde dos puntos de vista. Y eso hace que las aplicaciones, cada una de ellas, definan sus modelos de datos, sus formas de integrarse y además cada uno de ellos son propietarios. Esto, como podemos entender, hace que el grado de dificultad de la estandarización sea casi imposible. Si nos vamos a un dominio en el cual se ha forzado la integración entre ellos, que sería el dominio del Command and Control, del apartado operativo, pues sí, hay una estandarización basada en conceptos de data links, ¿vale?, link 16, formatos de enlace, pero cada uno de esos formatos de enlace tiene su particularización, que es: yo, para hablar contigo, defino una forma de onda, defino los datos que voy a enviar,
defino en qué bits voy a mandar cada uno de los datos, defino los sistemas de criptográficos y vamos a intercambiar los apartados criptográficos para que tú lo puedas entender. Eso implica integración cero. ¿Por qué? Porque llega una nueva persona, no sabe esa forma de onda, no le hemos intercambiado no hemos hecho el intercambio de llaves porque se hace procedimentalmente de forma física y eso implica que no puede hablar con esa gestión. No puede hacer una gestión adecuada. Esto, como veis, hace que el mundo de la integración se complique cada vez más. Bien, entonces, ¿qué herramientas, qué capacidades tenemos para poder solventar estos modelos de integración? Pues los estándares nos dan 3 opciones y a partir de ahí una capacidad de ampliación. Por un lado tenemos las espirales de las redes de emisión federadas, tenemos la taxonomía C3, ¿vale?, que nos va a dar una especificación de sistemas de modelos de ingeniería y tenemos la capacidad de sistemas ontológicos orientados al mundo de defensa, el Information Exchange Data Model, ¿vale?, con una implementación de MIM y MIP. Con esto tenemos que intentar solventar, ¿vale?, la integración de todas las nuevas tecnologías, la inclusión de del mundo no cinético con todas las capacidades de Service Mesh, de BEM Mesh, con sistemas de Data Mesh, con toda la capacidad de información que seamos capaces de recoger, los sistemas de mensajería, ampliación de los sistemas de mensajería, la certificabilidad de un mundo que estamos convirtiendo en estático, estamos convirtiendo en dinámico, pero que inicialmente tenía que ser un mundo en el cual sea determinista cada una de las operaciones, y eso es un problema. La acreditación de los servicios y de las arquitecturas que son dinámicas, y junto con eso, ante una arquitectura dinámica y totalmente flexible, nuevos paradigmas de arquitectura de seguridad, como por ejemplo el Cybersecurity Mesh, ¿vale?, una distribución de servicios adecuada. Pero las telemetrías, los impactos, la información, esa información que es dinámica, totalmente dinámica, tenemos que ser capaces de recogerla. Junto con esto, en los sistemas críticos, otro paradigma que tenemos que resolver. Voy a implementar IA, porque ya se está implementando, tanto heurísticos que se han gestionado de forma y se han certificado a través de los diferentes estándares como ICAO, etcétera, en el mundo de aeronavegabilidad, como otro tipo de IAs orientados más al mundo de Deep Learning. Pero para ello, en el mundo de sistemas críticos, esa IA tiene que ser confiable. No solamente explicable lo entiendes tú, porque lo has hecho tú, pero un tercero que lo está consumiendo, para él tiene que ser confiable. Bien, con lo cual, estos son los tres estándares o las 3 posibilidades que inicialmente nos dan. ¿Vale? La Federated Emission Network Spiral, X. ¿Vale? Esta es la definición, esta es la capacidad de la especificación. ¿Vale? Si yo quiero cumplir con una determinada funcionalidad, esa funcionalidad tiene que estar soportada por algunos de los estándares. Bien por el EQO, bien por las ISOs, bien por los STANAG, ¿vale?, que son los estándares OTAN, ¿vale?, o bien por algún RFC, de forma que no me he inventado la funcionalidad, no he implementado de forma arbitraria la solución, sino que he seguido unos estándares, he seguido unos frameworks, ¿vale?, y el resto del mundo puede comprobar cómo voy a hacer esa integración. Bien, porque todos cumplimos la misma estructura, ¿vale?, y los mismos formatos de desarrollo. Algunas veces pueden ser muy generalistas, como es, por ejemplo, la referencia de arquitectura seguida por esta norma. A veces son especificaciones cerradas y propietarias, como por ejemplo el intercambio de llaves, el PKI, pero el propietario que utiliza la OTAN. Y a veces son muy concretas. ¿Cómo tengo que mostrar la información dentro de un HMI
para que una persona que desconoce ese HMI pueda saber qué es lo que estoy indicando. Puede ser excesivamente concreto. Pero esta es la especificación. Y a través de eso tendremos que definir la especificación de la gestión de los servicios que vayamos a exportar. Otro de los estándares que nos vamos a poder utilizar es la parte de la taxonomía C3. ¿Vale? La taxonomía C3 lo que nos proporciona es la posibilidad de que nuestros desarrollos están mucho más orientados al MPSE, a la parte de ingeniería, en la cual se definen los sistemas y los subsistemas y qué funcionalidad tienen que hacer cada uno de ellos. Bien, hay apartados que son muy sencillos de entender porque la parte de comunicaciones tiene que estar en un apartado concreto, ¿vale? La definición de las formas de onda, la definición de un bonding, la definición de la interfaz, etcétera, etcétera, que hacen uso los servicios anteriores, que hacen uso la gestión de los servicios de infraestructura. Daros cuenta que muchas de las soluciones de seguridad o de ciberdefensa tienen su propia infraestructura embebida, ¿vale? Entonces, los servicios de infraestructura, los servicios de plataformas, donde estarían todos los sistemas de orquestadores, gateways, etcétera, etcétera, sistemas de mensajería, los servicios de negocio y algunos apartados muy importantes que son los COIs, los servicios de interés general, ¿vale? En estos servicios lo que hacen, por ejemplo, si yo necesito un servicio GIS que me dé funcionalidad a más de una aplicación, esos servicios de interés, con una exportación de una API, con una exportación de un ICD, ¿vale? Soy capaz de consumirlos y obtener ese resultado. Si quiero ejecutar un sistema de inferencia de unos modelos, o lo embebo en cada una de mis aplicaciones o expongo un servicio de carácter generalista en el cual más de una aplicación puede consumir ese tipo de funcionalidades. Como os dais cuenta, si veis, lo que hace el sistema es definir de forma jerárquica la forma de utilizar un servicio con respecto a otro. Pero normalmente suele ser los servicios de carácter superior consumen los servicios de carácter inferior. Aquí, en rojo, he marcado algunas de las estructuras de la taxonomía C3 que se tienen que ir ampliando, porque son de obligado cumplimiento. Por ejemplo, los servicios de plataformas CIS de seguridad. Hasta ahora, si tenemos una solución directamente de ciberseguridad, la tenemos que englobar, pero si aparece una estructura de servicios distribuidos de CIS, esa parte de arquitectura de plataforma, esa solución de CSMA, de Cyber Security Mesh, parte de las soluciones de los eventos van a tener que caer aquí. Si yo voy a necesitar una solución de un SOAR, lo voy a tener que meter aquí. Si yo voy a utilizar cualquier otra solución ciber, tendré que buscar el apartado donde pueda hacer esa ampliación. Cada una de estas taxonomías está referenciada por las espirales anteriores, ¿vale? Y uno de los problemas que nos encontramos es que según vamos avanzando tecnológicamente, nos vamos dando cuenta que nuevos servicios de nuevas espirales hacen consumos que no son directos, ¿vale? Entonces, arquitecturas de nube comunicando servicios, comunicando una IA as a service, comunicando un evento orientado a un orquestador, cambian la forma de trabajar. No son directamente integrables con el de abajo, sino que a veces tienen que ir 5 pasos más abajo. O a lo mejor son individuales y se establecen como servicio para que lo consuma un tercero. La cuestión es que la estructura ya empieza a cambiar, ¿vale? De cómo se estaba estructurando la taxonomía C3. Y luego el otro apartado fundamental, que son las ontologías de ciberdefensa. Bien, aquí el Information Exchange Data Model define algo fundamental, que es que ya existen ontologías de ciberdefensa. No las que necesitamos,
pero existen, ¿vale? No las que necesitamos, ¿por qué no son las que necesitamos? Porque son totalmente estáticas, están orientadas exclusivamente a la definición de los elementos físicos, al mundo cinético. Un radar es un conjunto de piezas, un conjunto de estados, ¿vale? Y un conjunto de funcionalidades. No le pidas por información del estado del software, no le pidas por un evento concreto, porque no tengo una forma de definición para poder mostrártelo. Y es más, la norma dice que hay una especificación, pero que cada nación puede definir la estructura de modelo de datos, ¿vale? Y la ontología que necesiten, por seguridad nacional, por lo que sea. Pero hay una definición propietaria. Bien, teniendo esto en cuenta, aparece una definición de una ontología que está orientada a trabajar en el ciberespacio, donde se mezclan todos los dominios. El dominio de mar, el dominio de aire, ¿vale? Y el dominio de tierra y el dominio del espacio, para gestionar una información única, con una limitación muy clara, que es que solo tenemos 19 clases, pero en una estructura que dice, vale, perfecto, te doy una opción. Tu opción es que todo lo que yo no tenga, ¿vale?, lo especifiques, ¿vale?, en un formato determinado, ontológico, y lo complementes, ¿vale? Y esa complementación te va a permitir gestionar una forma de integración. Te voy a dar la posibilidad de que sigas manteniendo lo que tienes, pero te voy a dar una ampliación. Bien. Y ahí aparecen las otras taxonomías, ¿vale? Las taxonomías que podemos empezar a utilizar. En el mundo, en Estados Unidos, ¿vale?, se dieron cuenta de esta necesidad y empezaron a hacer ontologías de todo, de hospitales, de colegios, sistemas civiles, ¿vale?, y a exportarlos y a definirlos, ¿vale? Si lo quieres utilizar, lo utilizas, ¿vale? No hay ningún tipo de problemas. Pero aparece también otros modelos, ¿vale?, de ontologías orientadas a la ciberseguridad, que complementan y nos van a ayudar en alguno de ellos, ¿vale? La Unified Cyber Ontology, que tiene toda la información de los CAPEC, de los CVEs, de los CVSS, de Thickbox, que son eventos, ¿vale?, de compromiso de los sistemas, de IOCs, de los índices de compromiso, de los kill chains, de todo. Tiene información de todo. Con lo cual, fijaros lo que estamos haciendo. Si somos capaces de definir un esquema, ¿vale?, ontológico, por ejemplo, de una solución de sistemas embebidos, y le mezclo además las ontologías de ciberseguridad, empiezo a tener información relevantes a esos sistemas. ¿Qué vulnerabilidades pueden tener? Pero se me queda escueto, ¿vale? Puedo hacer esa mezcla, pero se me queda escueto. Aquí tenemos, por ejemplo, una query, que luego veremos, de SparkQL, para saber las vulnerabilidades, ¿vale?, que puede tener, pues, un sistema concreto. Vale. Bien. Taxonomías de ciberseguridad, ¿vale? Otra taxonomía, ¿vale?, que es la de CyberDem. La de CyberDem es una ontología que se divide en dos partes. La basada en eventos, con lo cual puedo tener una solución de una definición de eventos y utilizar redes de eventos. Ahí tenéis un ejemplo de Cloud Events, etcétera, y empezar a sacar la información y ampliar esa información para poder tener relaciones entre entidades y lo que está ocurriendo entre cada una de ellas. Y también tiene una basada en objetos. Y esa es la más importante, esa es muy importante. ¿Por qué? Porque nos deja definir casi lo que queramos del mundo de la tecnología. Entonces, podemos definir sistemas de red a medida, podemos definir sistemas físicos, sistemas virtuales, sistemas, aplicaciones, servicios, microservicios, todo lo que vayamos necesitando. Toda la ampliación y personalización del dato que vayamos a tener, ¿vale? Y, importante, lo podemos distinguir por estructura, ¿vale?, por estructura de información,
¿vale? Si está orientado a C2, con lo cual necesitaba información relevante a qué sistema de C2, qué vulnerabilidades de C2, y ya tenía el elemento físico, o sea, si mezclo JC3 e IDM, mezclo la parte de la UCO y mezclo la parte de CyberDen, puedo tener una definición completa, ¿vale?, de los elementos en dominios diferentes que me permitan sacar y establecer relaciones entre cada uno de los sistemas. Y esto es de lo que trata esto, con lo cual necesitamos, y aquí hago un pequeño resumen de lo que es la base teórica de lo que es una taxonomía y lo que es una ontología, ¿vale? La taxonomía es un tipo de lenguaje dentro de un dominio con una especificación, ¿vale?, muy concreta, que tiene un vocabulario, un tesauro. La ontología es algo más, me da conocimiento, ¿vale? Son todo lo que tiene una taxonomía, más los axiomas en el cual me define las reglas, más restricciones, más definiciones, con lo cual, sin yo saber lo que hace un dominio, le puedo preguntar y le puedo decir, oye, tú con tu conocimiento, si yo te paso esta información, ¿tú eres capaz de resolverme lo que yo necesito? Entonces, él hace una query, tira de las matrices de conocimiento y me dice, mira, con tú lo que me has dado, esto es, por ejemplo, el índice de riesgo y te resuelvo con los datos cinéticos una información no cinética correspondiente con la UCO, ¿vale?, a lo que es un riesgo. ¿Por qué? Porque yo he hecho el mapeo de mi información con los datos que tú me has pasado y soy capaz de resolver esa información. Con lo cual, acabamos de unir dos mundos que eran totalmente desacoplados, ¿vale? Entonces, yo puedo ir combinando ontologías de forma que cada uno responda la información que precisa, pero la materia de conocimientos tiene el conocimiento general. Para lo cual, el sistema se subdivide en diferentes partes. Normalmente suelen ser desde más abajo a más arriba, ¿vale?, directamente. Lo que es la identificación del objeto, con una URI o una URL, el formato de información de serialización que vamos a utilizar, JSON-DL, ¿vale?, o XML, que es el que ahora mismo la espiral no soporta. Las tripletas, normalmente aquí solemos trabajar al revés. La gente dice, voy a hacer un modelo de datos, voy a utilizar Neo4j. Dice, no, espera. El sistema te va a decir la estructura de relaciones, no te la inventes, ¿vale? Tú defines el subject, tú defines el objeto y la regla, y él ya establecerá las relaciones. Y las relaciones con clases, ¿vale?, y con restricciones, lo define en la capa superior, la parte de RDFS. Si luego además esta parte de RDFS, ¿vale?, que son estructuras más complejas, ¿vale?, que describen hechos, también tienen limitaciones, pero tiene la definición de las clases, las propiedades y las constraints que van a tener, tú defines ya tu objeto, él lo clasifica y él lo organiza. Y a través de eso ya establece con motores de inferencia estructuras relacionales de información. Si queremos un pasito más allá, ¿vale?, nos iríamos a la ontología, a los estándares OWL. Lo que pasa es que esas bases de datos de RDFS o esas bases de datos de conocimiento no se acceden a través de una query SQL, sino que se acceden a través de una query de SparkQL, ¿vale? Y luego, por encima de ellos, tendríamos la lógica de la aplicación, etcétera, con diferentes gateways o entornos o middleware que nos van a permitir establecer la comunicación, ¿vale?, las peticiones y nuestro user interface. Aquí algunos ejemplos de lo que sería una definición de un RDF, ¿vale?, que en el cual sí que aparece la de tipo de evento, las estructuras, un RDF es una tripleta, entonces establece una relación, objeto, causa, relación, ¿vale? Normalmente esa estructura es la estructura que se suele utilizar en los metadatos, ¿vale? Entonces, normalmente la asignación del metadato tiene una estructura por defecto de RDF. Una solución de RDFS, que ya hay una estructura con direccionalidad y con clases y con relaciones, ¿vale?, que nos da ese conocimiento o ese conocimiento necesario para saber de quién heredo, qué dependencias tengo, ¿vale? Esas son las soluciones que nos daría RDFS. Y luego un poquito más complejo, ¿vale?, con discriminadores, con condicionales, con definición de pertenencia, de
definición de contabilidad, ¿vale? Nos lo daría directamente las soluciones de OWL. Con estas soluciones nos permiten hacer estructuras, o sea, peticiones de queries, en este caso con SparkQL, pero podríamos convertirlo en una estructura con una petición REST por encima, si quisiéramos, a través de un middleware tipo llena, etcétera, etcétera, que nos haría esa traducción, y podríamos hacer preguntas a un sistema que alguien ha definido, ¿vale?, en esta ruta, a través de unos prefijos, donde yo voy cargando ontologías, ¿vale?, y le voy preguntando, oye, no tengo ni idea, pero sé que tienes cargada la Unified Ontology, ¿vale?, y quiero que me agrupes por empresa, el tipo de software, y me contabilices, ¿vale?, me contabilices el número de vulnerabilidades que vaya a tener. Y el sistema, ¿vale?, que desconoce, ¿vale?, que no tiene cargada esa información, mezcla la información que le estoy pasando, carga los tipos de datos y resuelve esa petición. Con lo cual, a través de estos sistemas somos capaces de empezar a hacer esa integración difícil, volveré un momentito, esa integración difícil de mundos, ¿vale?, o de áreas que eran difícilmente acoplables. Cada uno de ellos con sus dominios, cada uno de ellos con su conocimiento, cada uno de ellos con su información, ¿vale? De forma que podamos tener un entorno de información complementario. Pero todo esto se basaba directamente en la gestión de datos que generan metadatos y que me establecen relaciones. Entonces, hasta ahora lo tenemos claro. En el mundo normalizado, en el mundo más civil, gestionamos la información del dato con su seguridad del dato, con su gestión del dato, con sus APIs, con su linaje, ¿vale?, con los diferentes data flow, con cada una de las funcionalidades que necesitamos. Tenemos la seguridad del dato, ¿vale?, con toda la parte de cifrado, de la parte de anonimización, la parte de masking, etcétera. Pero aparte del dato y de la seguridad del dato, vamos a tener que montar una infraestructura orientadas a la gestión de la ontología. Nos van a aparecer un montón de ontologías, nos van a aparecer un montón de información adicional con respecto a información que no tenía clasificada. Yo pregunto y él consume, o sea, me devuelve información con respecto a otro dominio, pero tengo que ser capaz de tener un glosario de información, un diccionario, un linaje de las ontologías, unos cambios de las ontologías, etcétera, etcétera. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que voy a tener que montar elementos auxiliares a la gestión del dato, servicios adicionales, para poder preguntar y recoger información cuyo modelo de dato no lo tenía gestionado yo. No pasa nada, puede ser no estructurado, pero aparecen nuevas informaciones que voy a ser capaz de gestionar. Bien, esto correspondería a una resolución con respecto a lo que serían los conceptos de DataOps, ¿vale? Y si los datos que voy a gestionar son de diferentes dominios y cada dominio es responsable de su información, de la resolución de la información y de cómo se gestiona esa información, aparece el concepto de Data Mesh, ¿vale? Son las aplicaciones de los dominios las que definen cuál es la gobernanza, cuál es la información, cómo se gestiona esa información para cada uno de los dominios, ¿vale? Entonces, todo lo que estamos hablando lo que hace es potenciar estructuras de información adicional donde cada uno de los dominios, que es lo que nos pasaba en el dominio de ciberdefensa, cada uno de los dominios gestionaba la información y los modelos de datos de forma independiente. Lo que pasa es que ahora mismo lo gestionan de forma independiente, pero todo el mundo son capaces de consumir esos servicios. Esto está muy bien, pero si lo mezclamos en el mundo de defensa, aparece que la información y los datos tienen diferentes niveles de clasificación. Con lo cual, ¿cómo voy a gestionar yo esas nuevas preguntas, esos nuevos modelos de datos, esa nueva información que me están resolviendo si yo tengo
diferentes niveles de clasificación. Si a veces son reservados, a veces son confidencial, a veces tengo una estructura mucho más compleja, pues bueno, nos vamos a tener que seguir trabajando con las unidades acreditadoras. En el caso nacional tenemos el CCN. En el caso del ciberespacio, la información del ciberespacio la gestiona y la define el mando conjunto, las diferentes guías. A nivel internacional hay una delegación por parte de la NISA que gestiona toda la parte de la gestión de información de lo que son las nubes, ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo está delegada en cada una de las NSAs nacionales. Entonces, ¿cómo mezclo esta parte de la información que hemos estado viendo con los niveles de seguridad? Pues tenemos que seguir cumpliendo. Si a veces hay que meter un diodo, a veces tengo diferentes zonas de información de clasificación, cada una de ellas es capaz de gestionar sus metadatos, sus data flows, su parte del dato de forma individual, es correcta, pero el paso de una zona a otra nos implica la anonimización, la pérdida de información, la no exposición de esos servicios, ¿vale? Y que esos servicios se tengan que volver a exponer en cada una de las zonas de seguridad. Bien. A ver. Vale. Entonces, ¿dónde aplicamos y cómo aplicamos esto? Pues en principio está claro que la información adicional que me proporciona la capacidad de definir una query y me alimente y me agregue información de metadatos me va a ser muy valiosa para diferentes ámbitos. En el mundo operacional, pues la adquisición de información, la integración de servicios, la información de cómo se está gestionando, cómo puedo consumir cada uno de los servicios. Entonces, la parte de operación táctica era para lo que hemos estado hablando hasta ahora. Orientado al desarrollo, pues poder saber, tener credibilidad de los servicios. Entonces, dentro de lo que es una supply chain, dentro de la definición de un artefacto, dentro de la definición, saber los procedimientos por los cuales ha pasado y que poder atestar que esos procedimientos son los correctos, porque yo voy a consumir esos servicios, porque esa información no disponía de ella, ¿vale? Entonces, ya la integración está muy bien, pero quiero saber cómo se han hecho las cosas, quiero entender, ¿vale? Cómo voy a gestionar y cómo alguien me tendrá que decir si he cubierto todo el procedimiento, ¿vale? Si todos hemos seguido los mismos procedimientos para poder ejecutar las cosas. Y en el ciclo de vida de las soluciones, pues exactamente igual, ¿vale? Saber, tener información de los servicios, si se van a deprecar, el estado de cada uno de ellos, ¿vale? Si la calidad de la información de cada uno de los servicios, ¿vale? Pues en el día a día del ciclo de vida de las soluciones también me van a servir. Bien, si os dais cuenta, toda la parte de lo que es, no me meto a la parte de ALM, ¿vale? Pero sí que toda la parte de lo que podría ser un SBOM, el SBOM tiene mucha... Entender el ciclo de vida, entender las dependencias, entender de cómo son los niveles de seguridad de cada uno de mis elementos y poder clasificar esa información, exponer esos servicios para que un tercero pueda complementar esa información, no es adecuado. Hay muchas de las partes del SBOM que sin querer son directamente utilizan estructuras ontológicas. Por ejemplo, todo el sistema de licenciamiento, ¿vale? Ya te expone, el sistema de licenciamiento te expone un interfaz RDF, ¿vale? Para que tú puedas decir, oye, tengo este software, me dice, este sistema de licenciamiento te conlleva esto y esto, ¿vale? Nos va a pasar exactamente igual con las dependencias, ¿vale? Con las dependencias de nuestro código, de las estructuras, de las releases, etcétera, que vaya a consumir un tercero. Licenciamiento de los datos, ¿vale? La parte de SBOM también aplica licenciamiento de uso de la información y cómo esa información se puede llegar a utilizar. ¿Quién es un shareador? ¿Quién es una estructura altamente permisiva o una estructura en la cual tengo que los sistemas de agregación o el cambio de información lo tengo que añadir en sistemas contables? Vale. Este tipo de información de cómo usar los datos y por parte de un tercero de los modelos operativos de los datos pueden ser importantes en el mundo de acceso de Open Data. La definición de la codificación.
de mis servicios, de cómo está funcionando por dentro o la información relevante de mis APIs. Bueno, es algo que yo también puedo estructurar y convertirlo en un área de conocimiento. Inclusive, existen parsadores directos de YAML, ¿vale?, para que todo el ciclo funcional de configuración lo pueda definir como en una estructura de conocimiento. La idea no es convertir todo, ¿vale?, a una estructura de conocimiento, sino tener la capacidad de decidir qué datos son de interés general para que un tercero, sin conocimiento de cómo están funcionando las cosas, pueda recoger esa información e incluirlo como metainformación dentro de su procedimiento. Bien, y entonces, otra de las formas que las hablábamos era la capacidad de definir los procedimientos de test, de releases, etcétera, y del ciclo de vida, por ejemplo, de cuándo se generan cada uno de los artefactos, los periodos de prueba, si han pasado las pruebas unitarias, si no han pasado, e ir definiendo esa información dentro del ciclo de vida para que un tercero tenga confiabilidad de la información, ¿vale? Esto se mezcla con dos cosas, con soluciones de seguridad, de acceso a los metadatos y la gestión de los propios metadatos. Entonces, ¿esto cómo lo gestionamos? Pues por un lado, con el estándar de OPA, ¿vale?, de plugins de autenticación, porque XHTML ya no aguanta, ¿vale? Y luego todos los sistemas de metadatado. Esto mismo, ¿vale?, lo podemos llegar a implementar exactamente igual en la parte de MLOps, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo puedo dar fiabilidad del procedimiento en el cual se han generado cada uno de los modelos, ¿vale?, y meter esa información dentro de la definición del modelo. Normalmente la gestión de no me he centrado en Kubeflow, no me he metido en MLflow ni en TensorFlow Extens, porque la gestión del metadatado, ¿vale?, de los datasets era bastante potente. Sin embargo, se queda a nivel de dataset, no se queda a nivel de atributos o de variables que se están utilizando. Con lo cual, todas estas tareas de gestión del dato, ¿vale?, y de las operativas que hago en el dato, esta parte directamente se debería hacer en la parte que hemos hablado antes de operativa de DataOps. Y toda la parte de evaluación del modelo y gestión del modelo sí que se debería meter como metadato dentro de este punto. Pero lo importante es ser capaces de definir para un tercero información adicional sobre un modelo que va a consumir información adicional del cual ha sido el procedimiento, ¿vale?, para que alguien que trabaja de forma externa a nosotros pueda consumir esa información. Lo dicho, no resuelve todo, ¿vale? Resuelve una problemática muy concreta, que es los procedimientos de información entre dominios, ¿vale? Y la capacidad de ampliar con redes de conocimientos áreas en las cuales anteriormente no teníamos capacidad. Y ahora somos capaces de mezclar dominio cinético, logístico, ¿vale?, elementos físicos, ¿vale?, un radar, ¿vale?, lo que he puesto antes, un satélite, las piezas que conllevan, junto con el software que está corriendo, junto con los eventos que están sucediendo, junto con las vulnerabilidades, junto con los modelos de procesamiento de la información, junto con cómo se ha generado cada uno de esos software para que un tercero pueda consumir y pueda definir esa información que de forma disjunta era imposible de tratar. Inicialmente no tengo nada más. Si tenéis dudas, no sé. ¿Alguna duda? Posterior a todo esto, solamente indicaros, ¿vale?, que también hay la capacidad de mandar esta información vía mensajería, ¿vale?, para que una service mesh la pueda consumir de forma también, que no sea solamente por invocación, sino que la podamos meter dentro de una estructura de colas, etcétera. O sea, que todo esto sería integrable dentro de las soluciones que posiblemente estéis trabajando. Muchas gracias y espero que os haya gustado.